¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones. Pues aquí estamos con el segundo video de las modificaciones que le hicimos al White Bunny para el show. Yo sé que muchos las están esperando. El último video, pues como ustedes saben, fue de los stacks. Espero les haya servido a por lo menos a alguna persona, por si quieren poner este tipo de estacas 7 pulgadas. Pues esa es la forma que lo hice. Y ahora les voy a hablar de los tanques. ¿Qué tanques son? ¿Qué fue lo que le hicimos a los tanques? ¿Cómo los fabricamos? Etcétera, etcétera, etcétera. Este video pues va a ser a lo mejor un poquito más cortito que el anterior, pero mucha gente me está preguntando cómo fue que modifiqué los tanques. Entonces pues aquí les traigo el video. Pues bueno, amigos, quiero contarles que estos tanques son originales de Freightliner. Son los originales, creo que son los que miden 73 pulgadas si no me equivoco. Vamos a medirlos a ver cuánto miden un promedio. 72 pulgadas miden aproximadamente. Son los originales. Estos salieron de un Columbia. Los que yo traía creo que también salieron de un Century o un Columbia, porque les cuento que eran el tercer set. Este va siendo el tercer set de tanques que tiene el White Bunny. Les cuento también pues que aquí lo principal fue que le movimos el tapón hacia este lado. ¿Por qué, amigos? Porque yo he visto mucha gente que le pone extensiones aquí a la cabina, porque se ven súper bonitas, pero después tienen problemas para echarle diésel a los tanques, para rellenar los tanques. Mucha gente pone Peterbilt, pero los de Peterbilt son muy difíciles de conseguir, son muy caros. Entonces pues yo tenía la opción, y como ustedes saben, pues tuve un pequeño incidente del otro lado, en lo cual pues ya tenía que cambiarlos. Entonces pues aproveché que tenía que cambiarlos, compré un set de, como les digo, estos salieron de un Columbia, y le pagué, bueno, no le pagué, no me cobró, lo cual le doy las gracias a mi cuñado, que él se dedica en la fabricación de cercas, que aquí les voy a poner toda su información por si alguien quiere hacer este mismo trabajo. Lo único que les recomiendo, si él te va a hacer el trabajo, por favor, llévale los tanques súper limpios, porque la soldadura en aluminio es muy difícil de soldar. Entonces lo tienes que lavar con ácido, lavarlo, que lo dejes súper limpio, y también por dentro, para que no evitar un accidente. Acuérdense que soldar tanques es muy riesgoso, puede haber explosiones, puede haber un accidente, y pues no queremos eso. Entonces él puede ayudarte, pero también pues tú ayúdalo lavando los tanques bien. Pues bueno, lo que hicimos, que le cortamos, como ustedes vieron en el último video que les hice respecto, le cortamos aquí donde iba originalmente, que el tapón iba aquí. Como pueden ver, pues no se ve, no se nota nada. Inclusive ahí en el show hubo varias personas que se acercaron a buscarle dónde estaba la soldadura y no se la encontraron. Mi cuñado hizo un gran trabajo, en combinación con que yo le hice un poquito de, le eché un poquito de pasta, y le hice un poquito de chapistería, dijeran, ojalatería en otros países. Y pues bueno, y así quedó. Les cuento que este tanque en específico estaba en súper mal estado, que aquí parece que tenía no un golpe, sino que tenía como un rayón, como si ese tanque, como si el camión se hubiera volteado, vaya, ahí tenía unos rayones súper grandes. Tratamos de soldarlos, pero era imposible. Entonces mi cuñado le cortó un pedazo, que era un promedio de así, le cortó un pedazo y le soldó con la soldadura, creo que se llama TIG welding, esa que tiene la varita, con la que soldan pues muchas pipas, como cuando toda la gente que se dedica a eso de modificar los carros, todas las pipas que hacen para los turbos, para los headers, ese tipo de soldadura. Le soldó aquí una pequeña pieza, y pues yo tomé, ya después cuando él me terminó, le echamos bondo. Lo tratamos de dejar que casi no se vea. Les cuento que hasta inclusive le tuve que hacer esta rayita en bondo para que asimilara bien. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Pues bueno, no sé si la cámara alcanza
captar el detalle, pero aquí tú puedes ver la soldadura que se ve así que va bajando, y aquí eventualmente pues ya no se ve la soldadura porque le hicimos esta parte de bondo. Les cuento el proceso para pintar los tanques, que mucha gente me está preguntando. El bondo que yo usé no es cualquier bondo, amigos, es un bondo que es caro, es especial para metal, porque tiene pedazos de metal para que se adhiera al metal bien. Pero bueno, le echamos bondo de metal, tratamos de arreglarlo lo mejor posible. La idea era echarle la pintura al horno, el powder coat, no sé cómo le llaman en su país, que es una pintura electrostática que es prácticamente polvo, y después la hornean y se funde, y esa pues es la mejor opción para el aluminio, pero la misma, tienes que hacer el mismo proceso, tiene que estar súper limpio para que también se adhiera. Pero yo como el tiempo no me daba, porque eso es un proceso, tienes que lavar los tanques, llevarlos a donde te lo hacen, tarda días, porque pues lógicamente no tienen el taller esperándome a mí para cuando lleve los tanques, pues tienen más trabajo. Entonces decidí ir por la opción de usar un primer, un fondo epóxico. ¿Cómo es ese fondo epóxico? Ese fondo, haz de cuenta que tú lo compras, así se pide, epoxy primer en inglés, que son dos partes, 1 a 1, y él hace cuenta que lo mixteas, tienes un tiempo de trabajo y después pintas todo, se funde y pues se adhiere bastante bien. Después del fondo, ese fondo no acepta ninguna pintura, tienes que volverlo a fondear. Entonces después de fondeado con el primer epóxico, le echamos otro primer que se llama un primer de relleno encima del epóxico, que es el que más o menos comúnmente usan cuando van a pintar un carro, que se ve de color gris. Hay en gris, rojo, negro también, blanco, hay de varios colores, pero bueno, en este caso yo usé uno gris. Después que lo volvimos a fondear con gris, lo tienes que lijar porque se queda áspero, lo tienes que lijar que quede como pues bien lisito, para no usar una palabra mala para que no me censuren el video. Y después pues de ahí pues ya es todo el proceso de pintarlos, que es la pintura. Como les mostré, pues le echamos flakes, que son pedacitos de metal, para que tenga el mismo efecto que la pintura de todo el camión. Y después pues le echas el transparente. Entonces son 4 pasos para que esto te quede bien. Y pues bueno, no sé, las fajas, esas fajas son de Domínguez. Este específico modelo me lo hizo especial para mí. Si tú quieres este mismo modelo, dile que los quieres igual que yo. Esta fue una idea que se me ocurrió, porque a mí no me gusta como se ve desde acá ancho. Entonces yo le pedí que me lo hiciera angostito y después se abriera para que tuviera ese efecto. En el show mucha gente le gustó, le dijo que un detalle muy bueno. Inclusive mucha gente dijo que iban a hablar con Domínguez para que le hiciera los mismos. Entonces pues si a ti te gusta ese tipo de straps para los tanques, contacta a Domínguez Iron Works. Como siempre, aquí lo vamos a poner para que lo sigan. También en la descripción del video, para si quieres esos straps. Y pues bueno, los soportes de los tanques no se movieron, esos se quedaron exactamente donde están. La idea principal, nomás que mi cuñado no me entendió bien, yo quería que el tapón quedara casi justo aquí, para que el tanque me quedara simétricamente en medio. Como pueden ver, ahorita está un poquito tirado atrás y antes estaba en medio, pero bueno, son pequeños detalles. No se mira mal así como está, pero me hubiera gustado pues que quedara un poquito más al frente, para que allí en medio de las estacas y de la caja pues se viera más apretadito, me entienden, que no se viera tan abierto ahí. Pero bueno, es un pequeño detalle que se nos pasó. Les cuento que en estos tanques las entradas del diésel pues estaban exactamente donde yo las tenía, no tuvimos que modificar eso, las mangueras quedaron exactamente las mismas. Lo único que tuve que cambiarle es el medidor del nivel del diésel. ¿Por qué? Pues bueno, ahorita les voy a mostrar. Esos tanques traían un medidor de diésel con un plug aquí, y el mío usa de 2 tornillos, o sea, con 2 tornillos y 2 terminales. Entonces pues le tuve que cambiar el medidor. El medidor en sí es el mismo, o sea, lo único que le cambia es el plug, la conexión. Entonces pues fue lo único que le tuvimos que hacer, pero en demás todo quedó prácticamente bien, así como va.
Si tú vas a hacer ese trabajo, pues nomás te digo que te cerciores, porque a mí me pasó de que cambiamos los tanques, conectamos mangueras y todo, y el camión después no quería arrancar. Parece que el sistema agarró aire, le tuvimos que meter un poquito de aire a los tanques para que el diésel volviera a agarrar en el motor. Y pues fue todo, amigos. Ese es otro pequeño proyecto. Ahorita les voy a hacer otro video que se lo subo eventualmente, sobre cómo hice las cajas, dónde comprarlas, qué tipo de cajas son, etcétera, etcétera, que también es otra pregunta que mucha gente me está haciendo. Así que pues nada, amigos, aquí dejamos este video. Espero a alguien les sirva esta información por si quieren hacer el mismo proyecto. Muchos también me dijeron que por qué no le dejé por lo menos las tapas de atrás cromadas. La razón por la cual no hice las tapas cromadas pues fue por lo mismo que les dije. Estos tanques estaban en muy mal estado, tuvimos que echarle mucha pasta. Acuérdense, es pasta especial para metal, para que tenga buena adherencia. Y pues por eso pues no le dejamos las tapas cromadas, como mucha gente lo hace. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gusta así? ¿No les gusta así? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Comenten si les gustó, si hubieran ido por la opción de los tanques de Peterbilt, aunque salen más caros y son muy difíciles de encontrar. ¿O ustedes creen que así como quedó está bastante bien? ¿Qué proyectos vienen al White Bunny? Pues bueno, les digo, le vamos a poner las extensiones, vamos a ponerle unas barritas ahí de luces también, que después les muestro, como los que traen filtros de aire. Bueno, este no trae filtros de aire, pero le vamos a poner una barrita ahí con luces, que se va a ver bien bonita. Más adelante van a ver. Vamos a quitarle la escalera, vamos a quitar los soportes originales de los fenders. Y qué más, eventualmente, pero eso ya va a ser quizá para el otro año. Vamos a tratar de tapar el chasis, pintarle la placa de medio en blanco y pues lógicamente quitarle las mangueras para que atrás se vea súper limpio. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? El camión cambió mucho y ya finalmente salí de píntale los tanques, píntale los tanques. Les dije, amigos, les dije, eventualmente lo íbamos a hacer. Simplemente pues no habíamos tenido el tiempo, porque pues saben, hay prioridades, tengo familia grande, muchos antojos, hay que trabajar. Entonces pues tenía que tener un tiempo para poder tomarme el tiempo de hacer ese trabajo y hacerlo bien, porque la última vez que lo pinté de verde lo hice en la carrera y por esa razón se despintó. Pero bueno, aquí les dejo el video, amigos, espero les sirva. Saludos a todos, bendiciones, y recuerden, si este sueño es tuyo, pues a vivirlo. Bendiciones, échale ganas.